Hola, muy buenas tardes. Es martes 21 de julio de 2026. Comenzamos una nueva edición de Tarazona Noticias. Avanzamos titulares. Eclipse 1860, pasacalles teatralizado entre el Sol, la Luna y la Tierra en Tarazona. Perder por miedo a no ganar, conferencia a cargo del terapeuta transpersonal Albert Cruels. Ocurridos varios incidentes en las piscinas de Vera de Moncayo. La Real, muy ilustre y antiquísima Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y de Santa María Magdalena de Tarazona dona un manto a la Santísima Virgen del Pilar. Detrás de cada pequeño negocio hay una historia de esfuerzo, ilusión y valentía. Cuando eliges el comercio local, eliges personas. Personas que luchan cada día por sacar adelante su negocio, que arriesgan, que crean empleo y nos hacen crecer. Ellos tienen el valor de dar la cara por su negocio, por Tarazona y por ti. ¿Y tú? ¿Das la cara por el comercio local? Tarazona se prepara para viajar en el tiempo con Eclipse 1860 entre el Sol, la Luna y la Tierra, un pasacalles teatralizado que recupera uno de los acontecimientos más extraordinarios de su historia. La propuesta recreará el histórico eclipse solar de 1860, cuando el Moncayo y la ciudad se convirtieron en escenario de un fenómeno que despertó el interés científico internacional. Las calles, plazas y el casco histórico de Tarazona se llenarán de personajes de época y escenas itinerantes que trasladarán al público al siglo XIX, reviviendo el ambiente que se vivió durante aquel memorable eclipse. La cita será el 25 de julio a partir de las 7:30 de la tarde, con salida desde la Plaza de San Francisco, una actividad que invita a vecinos y a visitantes a descubrir la historia, la ciencia y el patrimonio de una forma diferente, a través del teatro, de la calle y de la participación del público. Un espectáculo para todas las edades que recordará cómo por unos instantes el Sol, la Luna y la Tierra se alinearon y el Moncayo eclipsó al mundo entero. Nueva conferencia del terapeuta transpersonal Albert Cruels en Tarazona será este jueves 23 de julio en el Salón de Actos del Centro de Mayores de Tarazona. Vamos a hablar con él. Buenas tardes, Albert. Buenas tardes. ¿No? Gracias por estar aquí de nuevo acompañándonos. Temas muy interesantes, siempre muy buenos consejos. En este caso vamos a hablar de seguridad. Sí, no vial. No vial, efectivamente, que también es importante, y más últimamente los pasos de cebra van que para qué, pero bueno, en este momento vamos a hablar de tipo de seguridad, nos ponemos más serios, porque todos buscamos seguridad, porque además creemos que nos hará felices. Sí. ¿Eso es así, Albert? Bueno, tenemos que partir de la base de hacernos una pregunta. ¿La seguridad existe? Es muy subjetivo. Bueno, porque en el momento en que uno nace y está en el mundo, seguridad, seguridad solo hay, para mí hay algo seguro. Estamos obsesionados con que esto. Nos morimos. Para mí es lo único seguro. Sí, que venimos aquí y el final es para todos el mismo. Lo demás... ¿Estamos obsesionados con la seguridad, Albert? Para mí sí, pero es importante analizar un poco la búsqueda de la seguridad. O sea, ¿por qué buscamos? Todo el ser humano busca la seguridad. Busca estar seguro, pero ¿seguro de qué? Y si reflexionamos un poco, la historia no está en la búsqueda de la seguridad, sino en apartarnos de la incertidumbre. Dicho de otra manera, el no sé nos pone muy nerviosos y por eso buscamos esa seguridad. ¿Planificarlo todo? / control. Sí. Obsesionados. Sí, porque en realidad no sabemos lo que va a ocurrir. No sabemos lo que va a ocurrir mañana, no sabemos lo que va a ocurrir dentro de 5 minutos. Ni de un segundo. Entonces, planificamos, y el hecho de planificar, pues podemos darlo por bueno, por correcto. Pero el problema que está, que en muchas ocasiones planificamos cosas, nuestra vida, cuando en esas cosas que planificamos, lo que sea, normalmente intervienen otras personas. Entonces intentamos tener una seguridad con algo que otras personas también intervienen.
de locos, ¿no? Nos vamos a ese refrán antiguo que son a veces pura sabiduría ancestral, que dice echa cuentas y te saldrán rosarios. Exacto. No sabemos. Pero no somos capaces o nos cuesta mucho vivir en eso que llamas la felicidad desde la incertidumbre, que la incertidumbre no es otra cosa que sé que no lo sé, y a partir de ahí la vida transcurre y pasan cosas. No quiere decir que no se planifique en absoluto nada, pero que hay que saber canalizarlo. Ya, pero claro que tenemos que planificar. Pero desde otro Pero una punto de cosa es vista, planificar y otra cosa es controlar, querer el control. Lógicamente tenemos que planificar, tenemos una mente racional para eso, para planificar las cosas. Pero cuando hablamos de seguridad, no hablamos de una parte racional, sino hablamos de una parte emocional, de un miedo de no saber lo que va a pasar, me va a salir bien, no me va a salir bien. Esta parte es la que la seguridad hace un pozo profundo que es difícil salir de ahí. Vemos en el cartel que aparece una pregunta muy directa. ¿Eres capaz de desprenderte del control sobre la vida? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que hay cosas que nunca podremos controlar? Que así es, claro. Es una realidad, ¿no? Pero nos cuesta verlo. Yo hago mucho hincapié en la incertidumbre y también hago mucho hincapié en, hablando de este tema, en saber mi capacidad de improvisación. Estos dos factores son muy importantes. Entender la incertidumbre, no sé. Solo sé que no sé nada, ¿no? Decía Seneca. Claro. Pero ¿somos capaces de improvisar? Y esa es la pregunta importante. ¿A veces perdemos por miedo? La mayoría de veces. ¿El miedo está ahí siempre? El miedo está ahí y perdemos muchas veces ¿Por miedo además a esa inseguridad? Por miedo a esa incertidumbre, al que pasará, saldrá bien. Dejamos de hacer cosas, que dejar esas cosas es perder. En muchas ocasiones perdemos por miedo a no ganar. Claro, y no lo intentamos. Claro. Y eso es importante reflexionar. Nos ¿no? hacemos últimamente también a través de las redes sociales, ¿cómo lo preguntaría? Yo lo quiero enfocar, esclavos de esa misma incertidumbre, de querer saber cuestiones que a lo mejor no serían ni necesarias. ¿Estamos más condicionados que nunca? Estamos muy condicionados porque y la sociedad cada vez tira más hacia ahí. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la inmediatez de las cosas, bien, eso es correcto, quiero todo inmediato, vale, perfecto. Pero a la vez lo quiero controlar. Entonces aquí es donde está ese juego, es el problema. Me falta, repito, esa capacidad de improvisar. Dice, pase lo que pase, voy a salir. Si es bueno, perfecto, y si es malo, hay que moverse. Hay que mover algo, hay que cambiar algo. Esa es la mentalidad que tenemos o deberíamos colocar dentro. De tener, paradójicamente, cuanto más intentamos controlar nuestra vida, más estrés, frustración parecen aparecer. Claro. Esta es la verdadera contradicción. Claro, porque estamos intentando controlar algo que no se puede controlar. Es lo mismo que intento saber algo que, vía futuro, ¿no? Me saldrá bien, estamos proyectando el futuro, que no sé. ¿Cómo no va a crear contradicción? Claro que crea contradicción. En esta conferencia nos va a dar claves también para recuperar esa capacidad de improvisar y aventurarse sin conocer el resultado, vivir más felices de esta manera. Lo voy a intentar. Yo voy a dar las claves, pero no depende de mí. Unas herramientas que el que quiera las tomará y el que no, ¿no? Yo solo hablo. Y como solo hablo, lo que digo son palabras. Pero esas palabras hay que llevarlas al hecho, hay que llevarlas a la práctica, y eso ya no depende de mí. Puede haber espectadores que piensen que renunciar al control significa de alguna manera resignarse o dejar que todo ocurra sin hacer nada. No es eso tampoco. No va de eso, sino de todo lo contrario. Es asumir la responsabilidad, por eso hablo de la improvisación, es asumir la responsabilidad que todo lo que ocurre
en mi vida yo tengo una parte muy grande de responsabilidad. Claro. Entonces es todo lo contrario al, bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. No va de eso. No es la primera, ha dado muchísimas charlas ya en Tarazona y bueno, pues no hablamos ya de la trayectoria que usted lleva, pero después de asistir a esta charla, ¿qué espera que cambie en las personas que vayan a escucharla? Hace años atrás te diría que me gustaría que las personas cambiaran y era de alguna manera un propósito importante. Hoy no. Las personas, a lo largo de mi trayectoria, que ya son unos cuantos años, si hay algo que me han enseñado las personas es que cambian si quieren. Si no quieren, no cambian. ¿Pero de siempre o hemos cambiado también en ese ámbito de como persona? También. ¿Las personas no somos como éramos? Ha habido un cambio, para mí, un cambio importante generacional. Si hablamos... ¿Evolutivo? No lo sé. Oh. Eso, evolutivo, involutivo, como resultado, se verá con el tiempo. No lo sé. A veces oyes en la calle, ¿no? Claro, es que la juventud, hablamos de juventud, los chavales de 20 y pocos para abajo, es que la juventud no van a hacer nada en la vida. Y yo les digo siempre lo mismo, ¿y tú qué sabes? Tú has vivido tu vida. Claro, hay que dejar que vivan la de ellos. ¿Quién sabe si esa será la correcta para ellos? Claro. Por eso, ¿evolución o involución? No lo sé. Nos desesperamos por saber u opinar incluso de cosas que no sabemos. Si tuviera un minuto para convencer a alguien que nunca ha reflexionado sobre este tema, de que asista a su conferencia, ¿cómo lo haría? ¿Cómo invitaría a alguien de una manera atrayente? Porque ya lo que es la conferencia ya es lo que acoge, todo el tema que acoge es atrayente, pero ¿cómo lo invitaría? Yo invitaría a las personas, y normalmente las invito así, que vengan con la mente abierta, que escuchen mis palabras, repito, mis palabras solo son palabras, y que lo cuestionen todo, y que lo pongan en práctica, en la vida cotidiana, y a ver qué pasa. Cerramos con una pregunta. A ver, vivimos en una cultura, y como vuelvo un poco a lo que antes he dicho, redes sociales, comunicación excesiva a veces, fraudulenta también, que la puede haber, comunicación real, que también la hay, que nos dice que debemos ganar, triunfar y tener éxito. Sin embargo, en esta conferencia habla de perder por miedo a no ganar, y si el auténtico fracaso fuera no atreverse nunca a vivir plenamente. Es que el fracaso es ese. O sea, cuando hablamos de... A veces nos hacemos infelices por eso. Lógico. ¿Por qué? Porque yo me pongo unas metas en la cabeza, unas metas ilusorias, unas metas abstractas, en el sentido de que no existen todavía. ¿Y qué ocurre? Si a través del control, a través de este quiero saber, no se consiguen, me frustro y me siento mal. Cuando si en realidad yo dejo transcurrir la vida con atención y con responsabilidad y con movimiento, lógicamente con todo eso, uno va saliendo adelante. Hago hincapié en esa improvisación. Pase lo que pase en la vida, porque no sé lo que va a pasar, lo que sí sé es que soy capaz de moverlo. Ese es el primer paso para encontrar la serenidad, la tranquilidad, la plenitud. Pase lo que pase, porque enroscarme en quiero que pase eso, quiero saber lo que pasa, quiero la seguridad, todo eso no es real. Pierdes media vida ahí. Y alguien incluso hasta más. Entonces, hay muchas cosas que no hago por miedo o porque no sé qué es lo que va a ocurrir. Igual esas cosas que no hago son las que precisamente necesito como persona hacer. Para crecer. Para crecer. Bueno, pues Albert Cruels, siempre con su crecimiento, además personal, claves, herramientas que nos van a favorecer a todos. El jueves, de nuevo en el Salón de Actos del Centro de Mayores de Tarazona.
Yo no puedo decir ya nada más que no haya dicho él, por supuesto, que es el experto. Deberíamos de acudir para darnos cuenta que el miedo a veces nos impide hacer ciertas cosas, es como continuidad de la otra anterior charla que tuvo, y que sobre todo la seguridad a veces no es programarlo todo. Creo que me he enterado de algo. Programar es una cosa, controlar es otra. Pues allí veremos la diferencia. Y ahí podemos ver la diferencia. Tú en tu trabajo tienes que programar, ¿verdad? Lógicamente. Es más, estamos en un programa. Efectivamente. Pero controlarlo no. Exacto. Nos vemos en el Salón de Actos del Centro de Mayores el jueves 23 de julio a las 7 de la tarde. 7 y media. 7 y media. No tenemos que faltar, que son herramientas muy interesantes. Y sobre todo, mente abierta, cuestionar lo que se oiga y ponerlo en práctica. Muchísimas gracias una vez más. Nos vemos en la próxima, porque esta no será la última, por supuesto. No, gracias a ti. Ocurridos varios incidentes en las piscinas municipales de la localidad de Vera de Moncayo. El ayuntamiento ha denunciado varios actos vandálicos registrados durante la noche del domingo en las piscinas municipales de la localidad. Los desperfectos fueron detectados a primera hora del lunes y, según ha informado el consistorio, ya se conoce la identidad de las personas presuntamente implicadas en estos hechos. Desde el ayuntamiento se ha advertido de que si los daños ocasionados no pueden ser reparados, los responsables deberán asumir el coste económico de su reposición. El consistorio ha aprovechado este suceso para reiterar un llamamiento al civismo y a la responsabilidad ciudadana, recordando la importancia de cuidar y respetar las instalaciones públicas por tratarse de un patrimonio común al servicio de todos los vecinos. Asimismo, anima a hacer un uso responsable de estos espacios para garantizar su conservación y disfrute por parte de toda la ciudadanía. Bueno, no es Semana Santa, pero hablamos de cofradías, hablamos de la real, muy ilustre y antiquísima cofradía del Santo Cristo del Consuelo de Santa María Magdalena de Tarazona. Y hablamos de ello porque además tenemos aquí a su hermano mayor, José Manuel Llorente, y ha habido un acto muy representativo, un acto que además creo que es la primera vez que se hace desde una cofradía también de Tarazona, y es que ellos han donado en la Virgen del Pilar, en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, un manto a la Santísima Virgen del Pilar en Zaragoza. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de esto porque vosotros lo habéis donado y además ya se ha hecho el acto de donación. Es una cofradía que vais por delante, que ya no sabemos qué es el título que os van a poner ya, porque nos caben más, real, muy ilustre, antiquísima, y ahora la donación del manto. Cuéntanos cómo ha sido todo esto, cómo ha surgido y cómo está ahora mismo ese trámite. Pues lo primero que se hizo este sábado pasado, lo que es la donación, y cuando la Junta comienza en el 2018, esta nueva Junta que estamos ahora mismo, pues en nuestro proyecto que se presenta, pues entre varios puntos que hay, uno era pues el por qué no el hacer un manto a la Virgen del Pilar. El proceso consiste en el que las partes son, escribes al Cabildo Metropolitano una carta, solicitas el querer hacer un manto, ellos te contestan, te dicen que por qué lo quieres hacer, por qué motivo, se explica. Al final te mandan otra carta donde te dicen que le mandes un boceto de cómo va a ser el manto y te explican cómo tiene que ser. Hay unos cánones. En donde tiene que ser por de terciopelo, o de raso, o de seda, o de damasco, donde no puede haber nada de propaganda, excepto en la parte de detrás del manto, donde puedes poner por la fecha, el nombre, etcétera, pero en la parte delantera solo tiene que ser pues prácticamente el anagrama, logotipo, lo que sea, pues de la empresa, de lo que tú quieras poner allá. Una vez mandas eso y ellos lo aceptan, el siguiente paso es confeccionarlo. Ellos te dicen también allá dónde se puede confeccionar. Aunque tú elijas al final el lugar o la bordadora, ellos te dicen más o menos dónde se hace porque tienen unas medidas especiales, donde no es que tú lo hagas tiene que ser así. Una vez hecho eso ya, se vuelve a mandar para que ellos lo revisen y comparen que es igual lo que tú has bordado con el boceto, porque también puede pasar que lo echen atrás. En este caso, todo se aceptó. Y luego nosotros el domingo de Ramos hicimos una fiesta de la cofradía, esa bendición de ese manto,
con lo cual luego ellos ya te ponen la fecha y la hora donde se hace esa donación. Y eso fue el sábado pasado, el día 18, donde se lo demandó. Ellos también nos cuentan de que nosotros teníamos ese dato, pero no era seguro de que en Tarazona no hay ningún manto desde de la ciudad de Tarazona, y el nuestro es el número 670. En general, y la primera cofradía, empresa, etcétera, etcétera, de Tarazona es el primer manto Nos cuentan de que Tarazona que lleva no la tenía Virgen nada del así. Pilar. verdad. Vamos a ver, y estamos viendo imágenes. Cuéntanos un poquito, claro, me imagino que los colores también están dentro de ese canon, o lo marca lo que es la cofradía. Sí, a ver, ellos te dicen que el manto puede ser como tú quieras, de color que tú quieras. Nosotros lo hacemos el manto, lógicamente, del color corporativo de lo que es la cofradía, que al final es el manto morado, Ujú. igual que nuestro hábito morado, con la anagrama de la cofradía. ¿Qué pasa? Que el otro día sí que el acto de donación sí que está expuesto, más o menos durante 2 o 3 horas estuvo expuesto, pero que al ser de color morado se colocará en el tiempo litúrgico que sea Claro. morado. Claro, Con lo cual el año siguiente, en 2027, sería desde el 10 de febrero, que comienza mi de ceniza, hasta el 25 de marzo, que es cuando termina la cuaresma. Hay entre esos días es donde se colocará. No sabemos qué día será, me imagino que al final no lo comunicarán, y bueno, pues también es pues un motivo pues bonito para ir al Pilar y ver el manto colocado. claro, cuéntanos, porque el sábado fue cuando en realidad se formalizó, fue un acto emotivo. ¿Cómo fue ese acto? Pues el acto realmente ya nos dijeron que iba a ser un acto muy breve, fueron más o menos entre unos 15 minutos aproximadamente ya, donde en la sacristía de la Virgen se hace esa firma de ese acta de donación, donde las dos partes acuerdan de que una de ellas, nosotros la cofradía, entregamos un manto, en el que en segundo punto pone cómo es ese manto, y pone el tercer punto en el que ese manto ya nunca más va a volver a ser vuestro, porque al final está armado. Y sobre todo también se pone también que cómo está ese manto, en buenas condiciones, cómo está bordado, qué he bordado, y para que, bueno, por lo menos quede constancia. Ellos hacen un sello donde sale 670, y luego en una pequeña procesión desde la sacristía hasta la capilla de la Virgen, Ajá. donde hay una pequeña oración que hace el deán, y se coloca el manto. Hicimos todos también una pequeña oración como cofradía, y fue un acto emotivo. Lo primero, pues porque hay gente que también te acompaña ese día, y lo segundo, por la gente, los turistas, los fieles que estaban en ese momento en la capilla, pues adorando a la Virgen. Es algo diferente. Donde se encuentran ese momento en el que desnudan, digamos, a la Virgen con el manto que tenía puesto, donde colocan otro, donde se ve todo ese proceso, y la verdad es que pues todo el mundo que pasaba pues se quedó mirando, pues porque al final es una cosa pues bonita. Como hemos dicho antes, real, muy ilustriantísima. ¿Qué supone para esta cofradía ahora este paso más? De alguna manera ser la primera cofradía, no, el primer manto que va a llevar la Virgen del Pilar de Tarazona. Sí, así es. Nosotros teníamos más o menos constancia de que no teníamos, sabíamos de que ninguna de Tarazona no había ningún manto, pero así es, aquí está en el deán, nos confirman de que no hay ningún manto de Tarazona. ¿Y qué supone para vosotros? Pues supone pues el privilegio, y ya no solo de que seamos los primeros que lo entregamos, porque al final, entregar el manto al final, pues lo que supone es ese esfuerzo, y ver el manto puesto a la Virgen, para nosotros es que cada cofrade abrazaba a la Virgen. Y es un momento pues bonito, y sobre todo cuando ya lo ves puesto a la Virgen, porque una cosa es el boceto, cuando se manda, cuando lo pensamos en la junta, cuando se manda a bordar, cuando se bendice, pero claro, verlo puesto, pues ya es una sensación pues muy bonita. Que sea luego el primero, pues también tiene su aquel, decir, claro. Bueno, pues hemos sido los primeros, pero no era el objetivo. El objetivo es que nosotros como cofradía queríamos entregar a la Virgen ese detalle. Y luego, claro, cuando lo ves puesto, pues para nosotros lo que simboliza es esa unión o ese amor hacia la Virgen como cofradía, y que cada cofrade pues abrazaba en esos momentos a la Virgen. 600 y pico mantos que, claro, la Virgen no tiene días al año para poder lucir todos. Sí, nos comentaban también pues que hay mantos que no se llegan a poner, pues porque son muy antiguos sí, claro. Y a lo mejor se podía pues estropear. Luego hay mantos también muy curiosos donde no se ponen. Y luego hay mantos o hay días en los que la Virgen lleva 2 mantos. Incluso hay mantos que por lo que sea ese año pues no se colocan. Pues me parece una maravillosa idea.
aparte es un acto de emoción, de devoción y un recuerdo que va a tener la Virgen del Pilar por parte de Tarazona. ¿Qué va a ser lo próximo, José Manuel? Bueno, No podemos adelantar nada. no, hay muchas cosas también que están ahí pendientes. De momento hay cosas que no se pueden desvelar, porque de momento aún no sabemos que se hagan o no se hagan, pero como siempre, sí, siempre los primeros en saberlo, y venimos aquí a explicarlo. Pues muchísimas gracias una vez más, enhorabuena, y hay que ir a ver a la Virgen con el manto turiasonense de la cofradía real, muy ilustre y antiquísima cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo y de Santa María Magdalena de Tarazona. Muchas gracias, enhorabuena. Mira, gracias, Loli. Porque cada mujer es un mundo diferente. Encuentra el tuyo en Lola Boutique. Moda y tendencia, ropa y complementos con un estilo muy personal. Básico, vintage, fiesta, especialidad en boho. Pasión bohemia by Lola. Te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits. Estamos en calle Marrodán 19, Tarazona. Lola Boutique, te encantará. Ya están abiertas las inscripciones para el 10º campus de verano del balonmano Tarazona. ¿Quieres iniciarte en el balonmano y disfrutar de muchas más actividades? Ya puedes apuntarte al campus de verano del balonmano Tarazona, que se celebrará en horario de mañana del 20 al 26 de agosto. No importa si nunca has jugado antes, anímate, ven a probar y disfruta con el balonmano Tarazona. Las inscripciones pueden cumplimentarse hasta el 17 de agosto. El correo electrónico de contacto es campus@balonmanotarazona.com. Polideportivo Municipal de Tarazona, niños y niñas a partir de 4 años, y el horario será de 10 de la mañana a 1:30 por tan solo 60 euros. Inscríbete con el código QR que sale en las redes sociales del balonmano Tarazona. Y además, el equipo sigue reforzando su equipo de Primera Nacional con la incorporación de Martín Moreno, joven lateral argentino con nacionalidad española que llega procedente del Payamano Malo, de la Serie A Silver italiana. Formado en Municipalidad de General Alvear, dio el salto a River Plate antes de su primera experiencia en el balonmano europeo durante la pasada temporada. A pesar de su juventud, cuenta con una destacada trayectoria internacional. Ha defendido la camiseta de la selección argentina en las categorías inferiores, disputando varios torneos como el reciente Mundial Juvenil 2025 celebrado en Egipto, en El Cairo. Esas son las novedades en el balonmano turiasonense. Automóviles Andrés Vicente, servicio oficial Volkswagen para Tarazona y comarca. Vehículos nuevos y usados, garantía y mantenimiento. Automóviles Andrés Vicente. Y hasta aquí las noticias de hoy. Agradecemos que nos hayan vuelto a acompañar y les volvemos a emplazar esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora la cita aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. Nosotros hoy nos despedimos. Sean felices y continúen disfrutando de este verano.